buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Buenas noches con todos. Nos encontramos en la segunda sesión de los estudios de la política de Chino y Cachito. En esta oportunidad solamente con Chino, con mi persona. Y nos acompaña Rubén Vázquez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Bien, todo tranquilo por acá, por el sur del país. Bien. Hubo una sugerencia en la primera sesión introductoria, la de preparar un PPT, que le llaman una presentación. Así se ha hecho, así que vamos a ayudarnos de este documento. No sé si se aprecia, Rubén. Se ve, ¿no? Sí, se aprecia bien, así es. Bien, ahí tenemos bueno, el comandante Chávez, muy recordado, este líder venezolano, fundador de la República Bolivariana de Venezuela, entregando el año 2009 el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Se lo entrega a Enrique Dussel. Y bueno, esta es una foto que nos dice mucho del pensamiento comprometido del maestro, autor de Política de la Liberación. Así que así empezamos. Voy a hacer un pequeño resumen que se llama del volumen 1, que ya se hizo en la sesión anterior, simplemente lo voy a volver a poner ya de forma ordenada. Son 12 secciones del volumen 1 que fue publicado el año 2007, y la fecha clave es 1492, que para Enrique Dussel es el inicio de la modernidad. Hay otros autores que dicen que no, que plantean que no, y habrá que entablar con ellos un debate histórico más a fondo, ¿no? Dussel en este primer volumen hace 4 secciones. De la primera a la cuarta son los sistemas regionales antes de 1492. Y luego plantea la modernidad en 2 etapas, una temprana, sección quinta hasta la octava, luego la etapa madura, la modernidad madura, o el discurso de la modernidad madura, lo va a definir así, de la sección 9 a la sección 11, y termina con una conclusión en la sección 12, que es el sentido de la reconstrucción histórica, ¿no? Bueno, acá este libro habrá que desarrollarlo con mayores detalles también en su momento. Yo lo dejo ahí nada más, simplemente anotando las secciones como para ver el contenido global de la obra, ¿no? Porque es Política de la Liberación en 3 volúmenes, ¿no? En el volumen 2, que se publica 2 años después, el año 2009, que es la arquitectónica, el anterior era la historia mundial y crítica, va a dar continuidad en las secciones. Entonces va a ser una primera parte que va de la 13 a la 15, que es el despliegue arquitectónico del poder político. Va a trabajar la 16 a la 19 en un nivel estratégico. Él habla de la acción política en el nivel estratégico. Luego del 20 al 23 va a hablar de un nivel ya político institucional. Y luego la sección 24 a 27, los principios implícitos fundamentales, la normatividad de la política. Y finalmente una sección 28, el orden ontológico político. Esta obra es sintetizada en las tesis de política, si no me equivoco, son las 20 tesis de política, ¿no? Donde se va a explicar de forma mucho más sintética, digamos, como para hacer la escuela, que en algún momento también lo hicimos en Arequipa, Rubén, con esa pequeña obrita de 20 tesis de política, ¿no? Entonces, porque acá va a desarrollar un debate en realidad con los teóricos de la política. En las 20 tesis va a exponer los conceptos, las categorías fundamentales de la política de la liberación, ¿no? Habrá momento también de reproducir nuevamente ese pequeño curso sobre las bases de las 20 tesis, ¿no? Bien, y finalmente entramos ya al tercer volumen. Ya, ahí están las que se ha demorado un poco. Ha salido el año 2022, prácticamente 13 años después de la publicación del volumen 2.
Y vale la pena notar que es la edición de Enrique Dussel. Es decir, no es una obra completa de Enrique Dussel, sino que la va a compartir con diferentes autores. Dentro de ellos uno notable que es Álvaro García Linera, ¿no? Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia durante el periodo en que el presidente fue Evo Morales, ¿no? Entonces es un aporte importante el de Álvaro, ¿no? Alumno también de Enrique Dussel, ¿no? Bueno, en esta obra va a continuar con la sección 29, va a ser la otra historia del Imperio Americano, la crisis del colonialismo. Esta es una cosa que se le escapó, digamos, que no la desarrolló en el primer volumen, en la historia mundial y crítica, así que la pone acá, en una primera parte introductoria. Y luego va a dividir la obra en dos grandes partes, que son las constelaciones. Le va a llamar acá, en este tercer volumen, la segunda constelación y la tercera constelación, refiriéndose a los momentos, digamos, ¿no? A un primer momento que le va a llamar la crítica mesiánica deconstructiva. Es decir, en la primera constelación, nosotros lo que hacemos es comprender cómo está constituido el sistema, entender a fondo, científicamente, con la ayuda de la ciencia política, en este caso con la política de la liberación, entender cómo está constituido el Estado. Eso es lo que se entiende en la primera constelación. Y luego lo que uno hace es pasa a la segunda constelación, un segundo momento, donde se inicia la crítica, como dice ahí, mesiánica deconstructiva. Entonces uno va a empezar a ver que ese Estado ejerce un poder fetichizado, digamos, ¿no? Un poder corrompido, donde los representantes han olvidado el origen del poder que es el pueblo, ¿no? Que es la gente. Entonces van a traicionar de alguna manera y van a, digamos, ejercer una política en defensa de sus propios intereses, olvidándose de quién realmente tiene el poder, que es el pueblo, ¿no? Y que él solamente es un representante. Entonces, y el pueblo se va dando cuenta de eso, va despertando de este sueño y va a iniciar una crítica mesiánica deconstructiva. Entonces ahí se describe, es la crítica del orden vigente, el pueblo como actor colectivo y los principios normativos críticos negativos, ¿no? Son 5 o 6 secciones y con 2 excursos, ¿no? Que los hace Enrique Dussel es un diálogo, un debate, un aporte complementario con los autores de las diferentes secciones. No todas, algunas también son del mismo Enrique. Y bueno, y ahí se va a describir un poco ya más concretamente, no de forma tan abstracta como lo hizo en la arquitectónica, de qué significa esta crítica deconstructiva y en qué momentos de la historia se ha dado. En el caso del Perú, digamos, nosotros estamos en esta etapa. Los levantamientos de hace 2 años, que hemos recordado recién, ahora los mártires de Juliaca, y que en general el sur andino, y los mártires de esa pelea contra Dina Boluarte, estamos en esa etapa. Porque lógicamente no es lineal, ni es en un solo país, de la misma manera que en otro, ni en el mismo momento, sino que es una cosa compleja de idas y vueltas, de jalas, de tiras y jalas. Entonces, en el caso del Perú estamos en esta segunda etapa ya hace muchos años. En realidad hace muchos años. Entonces, la última gran confrontación ha sido la del año fines del 2022, inicio del 2023, cuando asume el gobierno Dina Boluarte. Ese sería el ejemplo de la segunda etapa, y desde ahí nos salimos, ¿no? Estamos en esa etapa donde hacemos la crítica mesiánica, deconstructiva, pero con un nivel, digamos, de movilización, de participación ciudadana muy, muy bajo, ¿no? Muy bajo, pero con un alto rechazo que se evidencia en las encuestas y, bueno, con una crisis generalizada del sistema, y por eso podemos dar múltiples ejemplos en diferentes segmentos del Estado, digamos, principalmente en el legislativo, ¿no? Donde se legisla pues a favor del crimen organizado y lo sufrimos diariamente los ciudadanos, ¿no? Con extorsiones, con muertes, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día mismo acabamos de tocar hacer un programa con Cachito al respecto, y en realidad es pues totalmente alarmante, ¿no? Sobre todo en Trujillo, en Piura, en Lima, en algunos distritos de Lima, en que los estados de emergencia no funcionan. A nivel ejecutivo igual, ¿no? La señora está en Davos, se va a Suiza,
y abandona el Perú a su suerte, o hemos visto los casos ya emblemáticos de las cirugías o de los Rolex, dando totalmente la espalda al pueblo. Una economía pues que se mantiene como un modelo primario exportador, donde el empleo pues cada vez es menos, hay menos empleo, se mantiene un empleo precario, una informalidad generalizada. Entonces es la crisis del Estado, a raíz de la fetichización del poder, ¿no? Que se explica acá, bueno, en el segundo tomo de forma abstracta, con categorías genéricas, y acá ya de forma más concreta, con ejemplos históricos, ¿no? Y bueno, y para traerlo al Perú un poquito, desde mi punto de vista, estaría por ahí, ¿no? Luego se pasa a una segunda parte, que es la tercera constelación, la sección 36 a la 39, y un curso tercero, donde es la construcción política creadora. Y ahí lo describe, estos son subtítulos del libro, yo he agarrado el índice y lo he ordenado nada más y lo estoy leyendo con ustedes, ¿no? La positividad mesiánica liberadora, el pueblo como actor político creador, los principios normativos positivos. Entonces ya es una etapa de construcción. Es decir, un gobierno, o mejor dicho, una organización política progresista, de izquierda, democrática, asume el gobierno e inicia el proceso de transformación del Estado. Esa es la construcción política creadora. Y en esa etapa, bueno, quiero creer que está Maduro todavía, ¿no? En Venezuela. Hasta donde Dussel vivió, dio un apoyo decidido a la República Bolivariana. Y y lo que planteó fue que es una revolución en curso, ¿no? Entonces hay que analizar el detalle de cuán cierto es esto. Cuánto de verdad hay en lo que dice el maestro. Y bueno, y otro proceso donde sí yo tengo mayor grado de certeza es el hermano país de Bolivia, lo que fuera en antaño el Alto Perú, ¿no? Pero que está sufriendo contradicciones internas. Y Álvaro García Linera coloca, esa va a ser la tercera sesión, el ensayo de Álvaro García Linera sobre el proceso de cambio en Bolivia. Entonces en Bolivia, el MAS ha aplastado a la oposición. Los han desaparecido. La oposición no tiene posibilidad de ganar al MAS. Pero han surgido nuevas contradicciones en el seno del MAS, en este instrumento político creado por el movimiento social, que el año 2002, ¿no? 2003, salía a las calles y votaba presidente. Es decir, el pueblo en la calle votaba presidente uno tras otro. Eso en el Perú no hemos llegado a ese grado, digamos, ¿no? A esa fuerza de la movilización y la organización de base. En Bolivia sí. E inmediatamente después logran, con este instrumento creado a fines de los 90, y que el movimiento social lo ha ido preparando lentamente, cocinando, adquiriendo los dirigentes sociales experiencia. ¿Por qué? Porque se cansaron de ser invitados a un partido político, sino que el propio movimiento social dijo basta, hay que crear una organización política y esa organización política debe asumir la conducción y los destinos de la patria, asumir un gobierno popular, progresista, como finalmente fue el primer y segundo gobierno de Evo Morales, que no lo pudieron parar. No lo pudieron parar sino con el golpe que para mala suerte de la derecha boliviana le toca en época del COVID, así que además de la corrupción interna tuvieron ese factor externo que finalmente lo terminó desplomando a la oposición. No dejan regresar a Evo para retornar al gobierno, pero el MAS lanza al ex ministro de Economía de Evo Morales, y gana la presidencia el compañero Arce. Y actualmente surge la contradicción entre un liderazgo, digamos, estatal, desde la institucionalidad, y un Evo Morales que desde abajo sigue teniendo una gran fuerza popular, y bueno, y están en disputa, ya en un nivel extremo. Entonces esto ya no lo vio el maestro. Y esos son los últimos 2 años. Ese es un libro del año 2022, por eso no lo quería escribir tan pronto, porque quería ver en qué terminaba lo que él llamó la segunda ola progresista. Y en el caso de Bolivia o de Venezuela son procesos que continúan, ¿no? Entonces, esto es el tercer libro ya. Es la coyuntura política ya. Y cómo eso se va clasificando en una historia y se va
encarnando, digamos, las categorías abstractas en la historia concreta que vamos viviendo en cada política pública, pero requiere de un gran esfuerzo en conocer la historia particular de cada país y ver cómo se engarzan esas historias, la de Bolivia, la de Perú, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y así podemos hablar de cada país. En el caso del Perú, nosotros con Castillo, yo no quiero decir que con Ollanta, porque Ollanta, que estaba dentro de la primera ola progresista, digamos, Chávez gana, fin de los 90, Evo Morales gana, 2006, el comandante Ollanta estaba en ese proceso, tuvimos el privilegio, digamos, o el olfato de estar ahí, y vimos cómo el Partido Nacionalista es un proceso que se frustra, y cuando gana, gana con el programa del enemigo. Entonces ya no es parte de la primera ola progresista, sino más bien un proyecto frustrado, o en todo caso parte de la ola, dicen otros progresistas, pero con las características propias del Perú. Porque si consideramos a Bachelet o consideramos a Lula en Brasil como parte de la primera ola, ¿por qué no lo puede ser Ollanta, no? Dicen otros. Entonces ese es el debate entre los alumnos, discípulos de Dussel, y en el caso del Perú, podríamos considerar a Ollanta dentro de esa primera ola o ese proceso. Ese programa que levantó el comandante Ollanta en su momento, no estamos hablando del año 2005 en el Perú. Pero bueno, finalmente yo creo que no pertenece a esa ola y gana con un programa totalmente y abiertamente neoliberal, la hoja de ruta, puro burneo, es un proceso frustrado. Nosotros lo vimos el año 2008 y por eso nos fuimos retirando, así como todo el pueblo se fue replegando a sus quehaceres cotidianos, individuales, familiares, vecinales, y abandonaron a su suerte a Ollanta, que ganó el 2011, pero con menos porcentaje que el 2000, que sacó en el 2006, y le ganó a una Keiko Fujimori, pues que como bien sabemos, no le gana ni a un panetón, como dicen. Entonces, el segundo, digamos, en el caso del Perú, la segunda ola vendría a ser Pedro Castillo, que es lo que me hemos visto hace poco. Pedro Castillo y Dina Boluarte, que sería una especie de Correa y Lenin Moreno, a la peruana, digamos, ¿no? Con una Dina Boluarte, pues vicepresidente, que asume por una coyuntura especial la presidencia y que hace lo que hace, ¿no? Usurpa la presidencia y estamos padeciendo el gobierno de esta usurpadora, de esta traidora, ¿no? Y a un Castillo que yo en lo particular creo que ha sido muy inocente, ¿no? No ha sabido medir la correlación de fuerzas y moverse en ese escenario. Entonces, nuevamente, el Perú pierde la oportunidad de entrar a la segunda ola progresista que ha tenido y que vive actualmente América Latina. Y de ahí, no sé, ¿hasta cuándo? Nos levantaremos, no nos levantaremos. Pero bueno, acá se desarrolla todo esto, entonces es un libro vivo, Crítica Creador es un libro vivo, que tenemos que ir desarrollando, profundizando a medida que van pasando los acontecimientos. Rubén, me interrumpes cuando tú gustes, ¿ah? Sí, claro, claro, no te preocupes, en un momento voy a manifestarte algo. Sí. Y bueno, luego hay una tercera parte, que son las secciones 40, la 43 y los excursos cuarto y quinto, que habla de la gobernabilidad falible en la creación institucional. Y bueno, ese es el índice del tercer volumen, que finaliza en una conclusión que es la sección 44, la larga transición al nuevo orden político, que es lo que hoy día queremos un poquito compartir. El autor de este ensayo final, que es la sección 44, es la conclusión, es Enrique Dussel y hoy día queremos desarrollarlo. No sin antes, bueno, en todo caso, saludar la presencia de Svieta, entiendo que ella es psicóloga, arequipeña, si no me equivoco, y bueno, está ahorita en Tacna. Y bueno, pedirles a ustedes dos, Rubén, Svieta, algún comentario sobre Enrique Dussel, sobre política de la liberación, ya para entrar a la sección 44, que es lo que propiamente corresponde a esta segunda sesión. Rubén, Svieta, adelante. Genial. Bueno, en el caso de esta obra de Política de la Liberación, y bueno, lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Que es en el tercer tomo, que como tú bien has dicho, es un libro vivo, es un libro que trata de escribir la coyuntura
Yo quería hacer algunas apreciaciones, inclusive algunas inquietudes, Javier, ¿no? Eh, Cuando tú dices, por ejemplo, que en todo caso lo de Ollanta, que como bien dices, lo vimos de cerca, bueno, tú mucho más en realidad que yo, ¿no? Porque yo estuve ya para el segundo momento eh, de este partido, entre comillas, que además era una suerte de frente, ¿no? Y por otro lado, el tema de Castillo, que también, ¿no? Tuvo un poderoso sustento popular, ¿no? Justamente, entre otras cosas, del sur andino, que parece ser la vanguardia social en el Perú, por su resistencia cultural, por muchos factores que lo encubran. Probablemente de ahí salga. Ayer estaba en un conversatorio y decían, ¿no? Que ahí está la nación, sí somos nación, solo que esa nación no tiene un Estado que le represente, más bien es un Estado que le reprime y que más bien el Estado debe ser nacionalizado, algo así comentaban ayer, pero a lo que iba es de que tanto en el proceso de Ollanta como en el de Castillo, el Perú queda relegado eh, por algunas consideraciones que yo no sé cómo lo enfocaríamos en el libro. Yo creo que la vanguardia de los pueblos, en el caso peruano, normalmente se llaman socialistas, comunistas, no está a la altura de lo que el pueblo promueve para romper, para hacer esa crítica que creo Dussel menciona como crítica negativa. No, las vanguardias no se han puesto a la altura histórica de la circunstancia, lo que en los otros países sí ha sucedido, sí se logra encajar, coronar, ¿no? Y habría que hacer el análisis de por qué sucede esto, pero todo indica de que justamente se da una burocratización corrupta, ¿no? Inclusive en el seno de la izquierda del Perú. Por ende, es que los dirigentes se entornillan, se vuelven caudillos de sus espacios y no permiten que florezca lo que el pueblo va empujando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema que hay que analizar adicionalmente en el Perú. ¿Por qué se ha dado esa circunstancia? Y seguramente lo vamos a ver desde los orígenes de los propios partidos comunistas que existieron en el país. Hemos tenido hasta un secretario general que se vuelve agente y espía por la CIA. Entonces, eso ya nos da una tremenda muestra del nivel de desorientación, probablemente por la temprana muerte de la mauta José Carlos Mariátegui, entre otras circunstancias, ¿no? Pero hay que analizar bien esa idiosincrasia, ¿no? Bien, muy bien hay que analizarla porque hasta el día de hoy nos está pasando una factura tremenda. Lo otro que quería comentar era ya en el contexto actual, cuando mencionaste es Bolivia. Bolivia es un proceso eh, que saludamos, que nos da mucha esperanza, a los que no nos resignamos a que las cosas se queden como están. Ahora, hay una disputa. Yo ahí García Linera sí lo está leyendo un poco más de cerca, lo que ya no podía hacer Dussel, en respecto a lo que está pasando entre Arce y Evo, ¿no? Entonces, que se solucionaría, aparentemente es algo que me corrijas, con unas primarias que dentro de la organización, dentro del instrumento político, permitan dilucidar simplemente la legitimidad a quien se le irrogan, ¿no? Y ahí, hasta donde yo estoy siguiendo relativamente cerca este proceso, pareciera que Evo, al cual considero un hermano mayor, es un líder indiscutible e incuestionable, pero en este momento comienza, tal vez, no sé si tú consideras eso también, pero entrar a esta fetichización, a esta suerte de caudillismo que puede ser un cáncer y sería lamentable que lo que suceda en Bolivia, ¿no? ¿Por qué sucede esa circunstancia? ¿Por qué las circunstancias de Sudamérica en especial son tan caudillas, ¿no? No estrictamente institucionales dentro de los partidos que operan por el cambio. Y finalmente, lo otro que quería comentar era justamente nosotros estamos en un año preelectoral, vemos las circunstancias o vemos la cantidad de partidos que yo les llamaría maquinaria electoral, no tienen esa ideología que se va a infundir en las juventudes, que ustedes deducen, ¿no? Entonces no son partidos,
son maquinarias electorales con caudillos, impulsores de plata y bueno, finalmente terminan en lo que terminan, ¿no? Que es rematando al país, pero se está jugando en una dinámica mundial, ¿no? Que es la multipolaridad, que es la conformación, la vigorosidad china, que está destronando a Estados Unidos en lo económico y por otro lado Rusia con una fuerza militar notable. Yo creo que en Medio Oriente también Irán es una enorme preocupación para el imperio norteamericano, ¿no? Y justamente en estos tres, entre Taiwán, Gaza y Ucrania, pues se está disputando a través de guerras como corresponde a la fase superior del capitalismo, se quieren resolver algunas circunstancias. Ahora, a ese influjo el Perú no escapa. No puede escapar porque tampoco nos podemos plantear como bloque hasta que logremos pues la unidad latinoamericana, sino sudamericana. La pregunta es, a la luz de lo que en la crítica creadora Dussel plantea, el, la posición a tomar en este año preelectoral, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería desde el punto de vista no anarquista, no estrictamente estratégico, sino también desde el punto de vista táctico? No sé qué apreciación, por ejemplo, ahí te daría, ¿no? A ti. Sí, sí, bueno, no hay táctica, pues. O sea, en este libro lamentablemente no está la táctica ya la hace el partido, ¿no? O sea, la hace la organización política responsable de definir los detalles, digamos, ya, que habría que tomar en cada momento específico, ¿no? Pero sí, sabemos que estamos en ese momento y la pregunta es qué hacer, ¿no? En ese momento. Te da orientaciones generales. O sea, para la política de la liberación, la crítica creadora nos da la tarea de ir estudiando los momentos, ¿no? Y en el momento en el que estamos, que es el de la segunda constelación, debemos estar atentos, digamos, a los acontecimientos. O sea, ahorita nosotros tenemos políticamente, bueno, inscritos formalmente más de 40 y algunos dicen van a llegar a 50 partidos inscritos. Y ahí tienes posibilidades por montones, ¿no? Pero la pregunta es, de esos líderes políticos que se van a lanzar a la presidencia, ¿quién tiene un concepto no fetichizado del poder? No solo un concepto, sino una práctica, ¿no? Entonces, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Pero el pueblo sabrá elegir algún candidato y bueno, al igual que con Castillo, digamos, ganará pues con 15%, con 18%, primera vuelta y en la segunda disputará frente a los sectores conservadores, llámese pues un Rafael López Aliaga o una Keiko Fujimori nuevamente, o algún otro candidato que surja por ahí, Philip Battles, o algún otro pues que la derecha esté construyendo, ¿no? Entonces el problema va a ser que ganarás un gobierno y será igualmente débil que el de Castillo. Y es lo que le decíamos al comandante Ollanta, ¿no? Todavía, bueno, ya habiendo leído algo de Dussel, pero todavía no con una política de la liberación tan clara como ya tenemos ahora la obra constituida, completa, ¿no? Bueno, ya con el maestro lamentablemente fallecido. ¿Qué quiere hacer usted, comandante, no? ¿Quiere transformar el país? ¿O quiere ser un presidente más, no? Y nos lo respondió pues con su silencio, ¿no? Yo quiero ganar la presidencia, está muy bien, hay que conquistar el objetivo, ganar la presidencia, pero si tú ganas la presidencia para gobernar con el programa del enemigo, no ganaste. Pues. Había que esperar y prepararse, ¿no? Entonces el plan era, tenemos 150,000 militantes, hagamos que esos militantes sean líderes sociales. Hay que prepararlos, hay que formarlos, hay que foguearlos en el combate de la calle, ¿no? Entonces, ser líder social en cada institución y a su vez ir construyendo, como bien dices, este partido frente, donde podamos dar dirección al movimiento social y dar golpes certeros al enemigo, para llegar en mejores condiciones al segundo momento, a la segunda constelación. Porque cuando tú llegas a la segunda constelación con un apoyo popular, digamos, eres un representante con 50 o 60%, tienes posibilidad de cambiar la constitución con participación popular. ¿No? Claro, pues la constitución también la cambió el legislativo, ¿no? Keiko Fujimori ha hecho una constitución fujimorista, queiquista, ya no albertista, dicen algunos, ¿no? Y lo ha hecho del Congreso. Pero si tú quieres cambiar una constitución que no sea neoliberal y con participación del pueblo, que tenga sus propios representantes, sus propios liderazgos, es otra cosa. Entonces,
prepararnos lo mejor posible en este primer momento. Claro, algunos tendrán posibilidad de inscribir un partido y lo han hecho, y de candidatar al Congreso y combatir desde ahí, muy bien, saludamos. Otros estarán haciendo un aporte más intelectual, nosotros desde acá, desde nuestro pequeño cenáculo de Chino y Cachito, haremos nuestro aporte también y tendrá que ser respetado. Otros que tienen la oportunidad de construir pues un cierto liderazgo en algún sector social, también lo harán. Otros de repente harán carrera dentro del Estado, en la medida que lo pueden dignamente, limpiamente y siendo incorruptibles. Esos son candidatos a ministros de un gobierno popular progresista. Muy bien, saludamos. Entonces, cada quien tiene que ir viendo la historia en qué posición lo ha puesto. Y todas esas fuerzas se van a concentrar en su momento. Si tenemos un candidato de esos 40 o 50 partidos que tiene una concepción de la política de la liberación, donde la política no se debe fetichizar y entiende que su representación es solo eso, representación, y que el pueblo es el que manda y que el pueblo es el que tiene el poder y que hay que construir, y lo puede hacer de repente. Castillo ha intentado, o sea, para mí Castillo en ese primer ha resistido y ha tratado de avanzar en la medida de sus posibilidades, pero comete un error que finalmente lo termina tumbando, ¿no? Pero ha tratado con su 16, 18% avanzar lo que se puede avanzar, y está muy bien. Y detrás venía otro candidato, veíamos a Antauro, que salía de la cárcel y que iba aglutinando un cierto malestar, iba centralizando cierta indignación, particularmente de ese sur andino. Pero bueno, ahí yo tengo una hipótesis, de repente un poquito conspiranoica, de que aceleran la caída de Castillo frente al avance de Antauro. Porque Castillo resistiendo y Antauro acumulando era pues una fórmula pues imbatible para los conservadores. Y claro, y ahí había que ver si es que Antauro lograba realmente capitalizar ese malestar y superar el 36% de primera vuelta de Ollanta, porque recordemos que Ollanta supera el histórico de Barrantes. Claro que era otro contexto, lógicamente era Alan con la tercera parte de la población el año 85 y Barrantes desde la izquierda con un porcentaje levemente mayor y con el país en guerra todavía, ¿no? Con Sendero todavía levantado y con el MRTA todavía accionando. Entonces ese era un pueblo, digamos, todo de izquierda, rojo, ¿no? Porque el APRE en esa época se definía como de centro izquierda, como una izquierda democrática y en buena medida todavía revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ir leyendo, Rubén, ¿no? Sin apasionamientos, de forma lo más objetiva, entre comillas, posible, y entendiendo nuestro rol, digamos. ¿Qué rol nosotros estamos cumpliendo en ese proceso histórico, ¿no? Entonces, donde estemos, hay que combatir. Pero sí, efectivamente, yo escuché la participación tuya y ese, el camino es ese, construir el partido, ¿no? Pero no es fácil, pues. Con esos mismos compañeros, con esos mismos compatriotas hemos estado intentando 2 años y no hemos podido, ¿no? Entonces, algo nos falta, algo no estamos viendo. Nosotros mismos estamos, no sé, burocratizados, ¿no? O burocratizándonos, ¿no? Fetichizándonos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que irlo analizando mejor, ¿no? Irlo analizando mejor lo que está pasando, ¿no? Y no solo es la muerte prematura de Mariette, sino es la falta de nuevos ideólogos que vayan comprendiendo esta realidad que avanza, pues, ¿no? Y bueno, en realidad hay un montón de cosas, Rubén, que has mencionado y que creo que hay que irlas tratando, hay que irlas abordando lo más fríamente posible y ir dando respuesta, ¿no? Pero bueno, le quité la palabra, es Vieta, perdona. Adelante. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Javier, Rubén? Bueno, he escuchado gran parte también de la exposición, agradecerte también por los alcances. Hay varias cosas, ¿no? Creo que podría ser tres apuntes, ¿no? En primera, ¿no? El primero es esto del tema global, ¿no? Estamos nosotros enfrentándonos a una situación que nos pone ante un cambio drástico, vamos a decirlo así, un nuevo orden mundial, ¿no? Con todas las cosas
digamos, las naciones que van un poco reagrupándose también, ¿no? Entonces, creo yo que esto es parte de algo que ya tenemos como bien mapeado, que es una crisis, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Sobre todo estamos en una etapa crítica y justamente lo que sucede cuando se da este tipo de crisis, pues es más polarización, se vuelve un escenario mucho más disperso, ¿no? Tipo el escenario que estamos viviendo aquí, con muchos partidos disputando el poder, ¿no? Con una arremetida totalmente de la clase conservadora contra el pueblo, no una arremetida, una represión ya ni siquiera enmascarada, sino totalmente explícita, ¿no? Racial, hacia los grupos excluidos, en fin, ¿no? Entonces, tenemos un escenario así y ese tipo de escenario que no veíamos hace muchos años, pues también nos enfrenta a una situación relativamente incierta, ¿no? Tal vez antes las fórmulas que veíamos desde los partidos que podríamos decir de izquierda, ¿no? Como la agrupación, la organización, el tema de las vanguardias que deberían estar al frente, ¿no? Todo ello, pues, hoy por hoy se convierte en una, digamos, en una lectura a priori que no nos va a servir para hacer para plantear una estrategia, un escenario futuro, porque el escenario que tenemos es sumamente incierto, ¿no? Y no solo es incierto, sino que también veo yo que es lo que se repite de que los movimientos social, las organizaciones en general, pues están en una especie de reagrupamiento. No hay, digamos, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, una propuesta que agrupe, ¿no? Todas las necesidades, los sentidos comunes populares, ¿no? A todo lo contrario, el escenario está muy disperso, como ya lo mencionaba al inicio. Entonces, esto es parte también de un escenario incierto propio de una crisis del sistema neoliberal que nos va a enfrentar a nuevas formas también que tenemos que crear para empezar a entender lo político, ¿no? No la política, sino lo político, que es básicamente lo que se mueve dentro del imaginario, ¿no? Y cómo se viene reagrupando, las dinámicas de reagrupación también, ¿no? Y creo que es algo también que hemos podido ver ahora, sobre todo desde el golpe contra Castillo, ¿no? Y bueno, desde que asumió el poder en general. Creo que algo que nos ha también faltado como partidos de izquierda, todos los partidos que se han agrupado a la izquierda o partidos progresistas, es hacer justamente una lectura de los otros, ¿no? Lo que menciona Dussel también, ¿no? Ese principio de la ética de la alteridad, ¿no? Entonces, creo que eso no nos ha faltado siempre. Ha habido como este intento de parte de los partidos de poner la fórmula, de dar línea, ¿no? Y muchos partidos en ese intento, en algún momento han ganado ciertos espacios, pero no hemos tenido esa lectura que del escenario que ha ido transformándose y hoy por hoy, pues, ya no es no tenemos esa, digamos, esa certeza de dar esa línea, ¿no? Como partidos progresistas y demás. Y creo que eso también es a causa de esto, justamente la falta de esa lectura de los otros, de los grupos excluidos, sobre todo de la dinámica andina, de la dinámica amazónica que nos ha demostrado en las protestas del 2022, 2023, que son es una organización políticamente, el imaginario de lo político es totalmente distinto, ¿no? Tenemos cultural y económicamente manejan otro tipo de dinámicas y eso creo que tenemos que empezar a profundizar en esas lecturas también para entender cómo deberíamos formular una nueva forma de hacer democracia, ¿no? Si algo a mí me ha quedado claro es de que el sentir de la población que salió a protestar y que es en general no solamente la que salió a protestar, sino la que respaldaba todas las propuestas, es de ya no tener credibilidad frente a esta forma de hacer democracia, ¿no? O sea, frente a la elección de cada 5 años o frente a cómo se formulaban los partidos políticos, cómo se elegían los líderes, o sea, ya no hay ni una credibilidad, no se cree cómo funciona esto, es como que el imaginario va en que la democracia, entre comillas, que hemos vivido durante todos estos años ha sido una farsa, ¿no? Que todos los escenarios han sido preplanteados por dos cúpulas o algunas cúpulas de poder
y en base a eso hemos elegido, ¿no? Entonces, esta forma de hacer democracia, creo que se tiene que empezar a repensar, ¿no? A repensar una nueva forma de cómo podemos hacerla, tomando en cuenta justamente estas dinámicas tan particulares que tienen sobre todo las poblaciones andino-amazónicas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que tenemos, quienes estamos ligados al tema político también, y bueno, a irnos un poco en línea a eso también, ¿no? Y sobre lo como que comentabas también acerca del MAS, bueno, si nosotros no hemos tenido un proceso así, hemos vivido cosas muy parecidas, digamos que dentro de lo que son las oleadas de gobiernos progresistas latinoamericanos y en todos los países, no, la situación peruana ha sido muy particular y esto creo porque em, ha habido una inserción desde los 90 como a nivel de la parte de cómo se ha manejado la política, ¿no? El tema administrativo, de gestión, de las políticas públicas en general, que había una inserción de tantas, digamos, argucias o formas de manejar los sistemas políticos que por ahí han sido también trabas para que se agrupe un gran movimiento, ¿no? La represión, los medios de comunicación, la forma también en que se han implantado las formas de educación en general, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que el escenario peruano sea bastante particular, ¿no? Y hasta ahora no hemos tenido un gran movimiento, y aún tengamos las condiciones, ¿no? Porque las condiciones de crisis se presentan, ¿no? Hemos vivido una constante crisis durante muchos años y aún así no se puede forjar un gran movimiento, ¿no? Entonces, si bien tenemos las condiciones, no hemos tenido un movimiento que agrupe todos esos sentidos, ¿no? Y creo que también los escenarios críticos como o sea, como el que nosotros estamos viviendo de incertidumbre, son propicios para que se gesten grandes movimientos que agrupen justamente esos sentidos comunes, como lo hizo el MAS en su momento, y empiece también a gestarse una gran propuesta, ¿no? Entonces, creo que eso también debemos aprovecharlo. Y no solamente que sea una gran propuesta que se agrupe en función al pueblo, no puede haber otra propuesta totalmente conservadora y que si se apropia de eso también podría, en este escenario de incertidumbre, digamos, capitalizar estos sentidos y hacerlos para llegar al poder, ¿no? Entonces, creo que debemos también ser conscientes, reflexionar al respecto, ¿no? Para ahí formular nuevas propuestas. Sí. Bueno, es que, bueno, hay más cosas que hablar, realmente hay mucho, no vamos a poder seguir desarrollando, pero el, es que por eso son olas de gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, un gobierno progresista no necesariamente es de izquierda, menos socialista o comunista, ¿no? Entonces, y el ejemplo clásico es Castañeda del Ocio, por ejemplo, ¿no? Castañeda del Ocio, al construir las escaleras acá en Lima, donde la gente de los cerros de la periferia llevaba antes su agua, a veces 2 o 3 veces al día, caminando, una escalera, quien no ha hecho ese trabajo realmente no lo puede sentir. Entonces, por eso es que decían Castañeda es el hombre, ¿no? Le puso una escalera en su cerro. Y eso le resolvió un problema así directo. O los hospitales de la solidaridad. Claro, uno puede criticar, ahí pusieron unos containers, pero resolvieron el problema. La gente tenía acceso a una salud inmediata y con una relativa calidad, cosa que no tenía ni en MINSA ni siquiera en la salud. Entonces, resolvió el problema. Y hasta ahorita están en pie esas propuestas. Tan en pie como en su momento también Alfonso Barrantes hizo el vaso de leche, los comedores populares. Medidas que solucionaron de forma inmediata cierto. Entonces, pudo ser de izquierda socialista o pudo ser Castañeda, pues, ¿no? Entonces, o mañana López Aliaga dentro de sus locuras, digamos, ¿no? Entonces, pero es progresista, pero porque avanza, ¿no? Entonces, en el caso de Lula, por ejemplo, sí, es el Partido de los Trabajadores, dirigente metalúrgico, pero él ha creado Odebrecht. O sea, él ha impulsado cierta burguesía constructora brasileña para que se extienda por toda América Latina y saque del juego a los anglosajones y a los chinos también en ese tipo de obras. Y quien hace caer a Odebrecht
hay que ver quién empezaba a ganar las obras que los Odebrecht ya no agarraban, no solo en Perú. Entonces, una disputa interburguesa que en este caso Lula, gobierno progresista, ha impulsado su burguesía nacional. Entonces, en el Perú, por eso el comandante hoy anda nacionalista, no era socialista ni comunista, porque está tratando de desarrollar el país y sus burguesías. Los hermanos de Puno, que han financiado las movilizaciones, no son ningunos pobrecitos, por si acaso, ¿no? Esos son grandes, bueno, los conocemos, ¿no? En Arequipa, los conocemos en Tacna, ellos son grandes empresarios, en algunos aspectos grandes empresarios, solo que fuera de la economía formal. Algunos también en cierta minería, la Rinconada, por ejemplo, que está en Puno, mueve cualquier cantidad de oro, y el contrabando, el comercio, entre otras cosas. Entonces, esa es una burguesía no aceptada por el sistema y que le falta representación. Y bueno, el caso de los Acuña o los de Pepe Luna son también eso. Son una burguesía provinciana que ha logrado tener representación política y la ejerce. Y en este caso en alianza con el fujimorismo, ¿no? Y hace respetar dentro de sus limitaciones, pero no tiene visión de país, una orientación general para su población. Entonces, esa es su frustración. O sea, cierta burguesía ya obtuvo la representación, pero no tiene una orientación nacional, no logra dar una orientación al país. Pero bueno, y así podemos ir tocando varios casos. Entonces, la cosa no es tan simple, ¿no? Sino que es compleja. Y eso es lo que Dussel nos dice a nosotros, ¿no? Y que el marxismo-leninismo, la ortodoxia anterior no daba la claridad. No tenía las categorías para entender más a fondo un sistema complejo como la política que hay en los diversos países de América Latina. Pero bueno, avancemos un poco. De repente no alcanzamos hasta el final. Realmente, es bien, estamos empezando realmente la exposición. Este es el resumen de la obra. Y en realidad hoy, bueno, ahí está la edición de Enrique Dussel, porque son varios autores, ya lo comenté. Y empezamos con la sección 44. Bien, ahí está el índice nuevamente, la sección 44. Son varios, son cinco subcapítulos, digamos. Es la pretensión de justicia en la política, la necesidad de una continua corrección autocrítica, la lenta transformación del ejercicio creador del poder en la tercera constelación, hacia un nuevo Estado popular democrático, la transformación institucional del nuevo orden en el corto, mediano y largo plazo, el corto plazo, lo inmediatamente factible dentro de este punto 4, el mediano plazo o la transformación no meramente reformista, pero tampoco revolucionaria, el largo plazo o el postulado de una utopía siempre posible. Acá es interesante cómo Dussel, en A, B y C, dentro de la parte 4, va a hablar, ¿no? Dice el corto plazo y lo inmediatamente factible, dice. Y ahí está un poquito la respuesta a Rubén, ¿no? ¿Qué hacemos en este año preelectoral? Es el corto plazo. ¿Qué es lo inmediatamente factible para mí como persona o para nosotros como una pequeña organización socialista andino amazónico, revolucionario que pretende serlo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo inmediatamente factible? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Que nos permite acumular para el mediano plazo. ¿Y el mediano plazo qué es? El mediano plazo o la transformación no meramente reformista, pero tampoco revolucionaria. Mira, es interesante ese juego que hacen. Entonces, claro, ya habla de un triunfo. Lógicamente, está claro que nosotros debemos acumular para ganar el gobierno. Y ante los hechos y la evidencia en América Latina, la forma de ganar el gobierno es vía electoral. No hay otra. Y con las reglas del enemigo. Pero ese mediano plazo, estableciendo un gobierno realmente democrático, realmente popular y progresista, tú tienes que empezar la transformación del Estado. ¿Haciendo qué? Tomando medidas no meramente reformistas, pero tampoco revolucionarias. Ejemplo, hay ejemplos, ¿eh? En el caso de los mineros, yo trabajo en una contrata minera. Diariamente converso con los obreros contratados de esa minera. Y siempre les digo, Castillo, ¿qué hizo? Y bueno, Rubén no me va a dejar mentir, él tiene más conocimiento, ¿no? Sobre la ley de tercerización, Rubén. Y claro, eso fue un punto fundamental de avanzada. Y eso tiene un reglamento. Nadie se ha atrevido a hacer. Y tiene un reglamento, ¿no? Entonces, claro, lo revolucionario, ¿qué sería? Derogar la ley, pues. Derogo la ley y se acabó. Lo revolucionario, instantáneamente la derogó. Pero no, Castillo, ¿qué hizo? Algo meramente, no meramente reformista, pero tampoco revolucionario, no derogó la ley, pero no meramente reformista, que era acomodar el reglamento a la ley.
Eso era así, ¿verdad, Rubén? ¿O me equivoco? Claro, lo que hizo Castillo para, tomar ese ejemplo y que nos sirva para analizar esa parte 4, la ley se reglamenta, ¿no? Y reglamento es una facultad del Ejecutivo. Entonces la ley no se la... Entonces Castillo o sus asesores habrán dicho, bueno, no nos podemos tirar abajo la ley porque la ley solamente puede ser tirada abajo por el Congreso. Y entonces, ¿qué hacemos? En el reglamento vamos a especificar que las labores esenciales no las puede tercerizar ninguna empresa, porque realmente es una desfachatez hacerlo, porque borra el mapa demasiados derechos a la sindicalización, utilidades, una serie de cosas, y lo hizo excelente, yo diría, ¿no? O sea, yo creo que dentro del mundo del derecho laboral, que es en el que yo me muevo, Es el es mediano lo plazo, más avanzado que he visto 3 décadas, tal vez, ¿no? ¿no? Y cambia la vida. O sea, a Sí, ver, claro, muy concretamente. Sí. yo mismo soy supervisor, ¿no? Pero es un supervisor contratado, jefe de guardia contratado por una contrata, no valga la redundancia, una empresa especializada minera. Pero ¿qué labor hacemos? Nosotros hacemos labores de exploración, avanzamos, corremos, labores de exploración, labores de, bueno, exploración, preparación y, perdón, desarrollo, preparación y exploración. Y sin eso la mina no existe. Más evidente aún, los compañeros que manejan volquetes. Otra contrata, o sea, Condestable no tiene un solo volquete. Es una contrata que hace extracción de desmonte de mineral y sin eso la mina no existe. Entonces mi pregunta es si esa actividad puede ser o no tercerizada, ¿no? Con el ajuste en el reglamento, tenían que esos trabajadores pasar a ser miembro de compañía. Y estando miembro de compañía tienen, como bien dices, un derecho a sindicalización real, porque claro, se pueden sindicalizar en la contrata, pero realmente Así es, así es. tiene un sindicato fuerte que haga respetar, está en la compañía. La Claro, utilidad. correcto. Ha habido años en que Condestable ha dado 20.000, 30.000 soles de utilidad. Un trabajador de compañía que le llega una utilidad, un sueldo, está feliz. O sea, al Claro, año 2.000 soles y está feliz. Cuando la utilidad minera debería ser de 20.000, 40.000 soles. Ya está. Eso es lo que totalmente. en el Y mejor momento dado. Y eso cambia tu vida porque en un año, les digo yo, con 40.000 soles me compro un terreno. En segundo año levanto el primer piso, el tercer año, entonces ya en 3 años o 4 años siendo minero con utilidad en compañía, mejoro mi vida. Ya, eso es lo que Castillo estaba haciendo. Y eso es lo que Dussel refiere. No meramente reformista, pero tampoco revolucionario, es decir, mide el momento, la correlación de fuerzas. Lo que los grandes maestros siempre han enseñado, pero nosotros nunca lo entendimos. Acá Dussel lo está reafirmando. Y esa es la clave. En la segunda etapa es qué hacer. Y yo aumentaría. Si yo voy a, digamos, acomodar el reglamento y muchas contratistas van a quedarse en el aire, yo los reúno a los contratistas. Señores contratistas, vengan, conversemos. ¿Qué otro negocio podemos hacer? ¿Por qué Condestable está explotada por South Peak de capitales principalmente canadienses? ¿Por qué no pueden las contratas hacer un gran consorcio y podemos eventualmente meternos de mineros? Porque avanzar, ¿no? Cobrar con precios unitarios de, de dólares por metro no es minería. Minería es vender concentrado, exportar concentrado, cuando no meterlo en proceso de refinación y fundición. Eso es el proceso minero metalúrgico. Y las contratas no hacen minería, lamentablemente. No están en el negocio minero. Entonces llamarlos y decirles, en vez de valorizar 100.000, 200.000, 300.000 dólares al mes, ¿por qué no te vuelves millonario? ¿Por qué no te haces realmente minero? Y ese es el gobierno de Castillo que debió dar apoyo también a las contratas, a ese empresariado que recibe las monedas del extranjero, ¿no? Y eso es no meramente reformista, pero tampoco revolucionario. No meramente reformista, pero tampoco revolucionario. Genial realmente, ¿no? Y en el punto C es el postulado de una utopía siempre posible. ¿Qué cosa significa eso? El postulado de una utopía siempre posible. Y claro, ese es el viejo debate, si el comunismo existe o no existe, ¿no? Es la eso me hace utopía. recordar, Claro, disculpa Javier, no sé claro, si te acuerdas de la frase de César, mantener la esperanza es mantener la posibilidad de lo imposible, es casi lo mismo, ¿no? eso es. O sea, Sí, lo mismo. los comunistas tienen como norte el comunismo para caminar hacia algo mejor, hacia Claro, una correcto. sociedad superadora del capitalismo, más justa, más democrática, con mayores derechos, con mayor libertad, tiempo libre, felicidad finalmente. Entonces, pero ¿será posible o no?
No lo sé, son sueños, pues. Son utopías. Siempre posibles, ¿por qué? Porque puedo superar en ese sueño, con esa esperanza, lo que hay ahora. Y esa es la clave, ese es el largo plazo, ¿no? Entonces, la transición, primer gobierno, segundo plan quinquenal, tercer plan quinquenal, y quienes brillantemente lo están logrando, son los camaradas militantes del Partido Comunista Chino. 10 millones de militantes. Han logrado dirigir Coincido totalmente. a 1.300 millones de habitantes hacia una sociedad, como han dicho ellos, modestamente acomodada. Hemos logrado el objetivo. Una sociedad modestamente acomodada. Listo, muy humilde los chinos siempre. Y el siguiente proceso es un socialismo con características chinas. Muy bien. Y además que en China también hay un comentario, Javier, se entiende, porque cuando dicen capitalismo de Estado, ya no calza, ¿no? Más parece una nueva forma de producción, un nuevo modo de producción con orientación socialista. Con orientación socialista. Ahí está tu pata Rusarín, que ya lo aclaró, ¿no? Diego Rusarín, este patita dijo es un metamodo de producción, no sé qué cosa dice ahí, pero bueno, está diciendo eso, pues. Pero tiene razón. Militantes comunistas que hoy con el pensamiento SIM están creando algo nuevo. Ya está. Entonces sí, lo están logrando. O sea, son con metas concretas, con objetivos concretos. Y derrotando al enemigo. Ahí está Huawei. Ahí está Huawei hace unos años y hoy TikTok, ¿no? Entonces, en la más media, que fue donde la Unión Soviética fue totalmente aplastada con Hollywood, los chinos están dando cátedra en la batalla cultural. Entonces, pero bueno, eso no quiere decir que la victoria es total, ¿no? Porque una de las cosas que a nosotros nos desamparan, no hay internacionalismo proletario, ¿no? Es que los chinos entendieron que la revolución no puede ser exportada. Entendieron que la revolución la hacen los revolucionarios del propio país cumpliendo el programa, el manifiesto. Es decir, los militantes comunistas de cada país tienen que combatir a sus burguesías locales. Y eso yo no lo voy a hacer estirando la mano al comunista de un país triunfante. Es decir, los chinos no me van a dar la plata, ni las armas, ni la línea política de cómo derrotar yo a mi burguesía, porque no entienden la cultura, la idiosincrasia, la historia de este pueblo. Eso lo debo hacer yo, sin calco ni copia, creación heroica. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Un trato diplomático de Estado a Estado. Y por eso someten Petachogán, las Bambas, pero eso no es por culpa de los chinos, es por culpa de nuestros gobernantes neocoloniales, por un Alan García que está dispuesto a entregar el país para que le publiquen su libro en China, nada más, o para que metan plata dentro del ABRA. Eso no es por culpa de los comunistas chinos, ¿no? Ellos siempre van a tratar ¿no?, de avanzar a toda costa, como dijo Deng Xiaoping, desarrollar las fuerzas productivas. Entonces es por tu culpa que te has dejado, pues. Y bueno, ahí hay todo un debate también, ya para entender cómo está el mundo en esta relación ya bipolar, ¿no? Donde hay dos polos que disputan, bueno, el mundo, la repartición en el mundo, ¿no? Y nosotros ya hemos sido ganados además por los chinos, ya realmente es una desesperación en la inauguración del puerto de Chancay, la propuesta de este aeródromo en Paita, en el norte, esta base espacial, ¿no? O el actual puerto de Corío, ¿no? Dicho sea de paso, a los equipeños le va a beneficiar, y recordando al amigo ya fallecido, ¿no? El compañero Juan Valencia, ¿no? Que siempre hablaba de Corío. Sí, finalmente los gringos lo van a tratar de hacer ya. Tenía claro, él quería ir ahí, pero claro, no hay capacidad para tomar eso todavía. El Corío como manotazo de agado del imperialismo norteamericano, porque ya somos la playa de los chinos, ¿no? La playa somos de los chinos. Entonces ahí está el puerto de Chancay. Bueno, y más cosas hay, ¿no? Eso ya se veía hace tiempo, ¿no? Ya hace algunas décadas los chinos han ido avasallando a los gringos, ¿no? Y por eso Trump dice el canal de Panamá, porque los chinos controlan el canal de Panamá. Muy tarde se han dado cuenta los gringos, pues. Entonces ya ahorita va a ser bien complicado en esta guerra comercial. O contra México, ¿no? ¿Qué van a hacer contra México? Pues se han ido ya, los industriales yanquis han traicionado su país, no tienen bandera, se han ido a México, antes se fueron a China, los europeos igual, ya han desmontado, Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors, ya se fueron ya. ¿Con qué van a pelear? Ya no pueden pelear, ya no tienen nada. El aparato industrial que hoy hace autos, pero mañana hace tanques, ya no lo tienen los gringos.
¿Con qué van a pelear? ¿Con papelitos, con el dólar? Ya no hay manera. Los chinos la han dado, ya, no se pueden parar ya. Entonces, la gran victoria del Partido Comunista Chino. Entonces, ese es el ejemplo que ilumina a los comunistas de otros países. Más la solidaridad no hay, el internacionalismo proletario no existe hoy, sino que debe ser con tus fuerzas propias, ¿no? Pero bueno, nuevamente nos atrasamos. Y bueno, finalmente, quinto punto, el distinto sentido común de la subjetividad comunitaria del hombre nuevo. ¿Ya? Bueno, ya estamos ya por sobre la hora, en realidad he hecho una selección de citas, ahí está la pretensión de justicia de la política, y he hecho una selección de citas largas, realmente largas. Yo voy a leer la parte roja nomás, me van a perdonar, por eso había hecho de las citas seleccionadas, he resaltado una parte, vamos a leer solo esa parte. Ya quedará para otro momento el resto, el documento se compartirá. Y bueno, de esta primera parte, es la pretensión de justicia en la política, dice así: ¿qué errores debieron de cometerse por parte del liderazgo y por las masas del pueblo pobre y hasta miserable en muchos casos de elegir a candidatos de extrema derecha? ¿Y a qué se está refiriendo Dussel? A las oleadas, ¿no? Él particularmente habla de Bolsonaro, de Macri, ¿no? Como una derrota de la primera ola progresista que inicia con el comandante Chávez el 99 y que continúa con Maduro hasta el presente, digamos, una revolución bolivariana en curso. Y con Evo, con Correa, tienen ejemplos extraordinarios, ¿no? Y en el caso de Evo, ya lo hemos comentado, en el caso de Correa, después de gobierno, cae, entrega con el vicepresidente el poder al enemigo, ¿no? El movimiento Revolución Ciudadana lo cooptan desde adentro, captan a uno de sus cuadros y este es el que mandan y finalmente vimos lo que vimos, que hizo Lenín Moreno y desde ahí Ecuador no se levanta. Y ha habido sendas derrotas de la Revolución Ciudadana, el correísmo. Y este año de repente retorna. Y porque ya es muy evidente, apagones en Ecuador, una violencia realmente brutal, ¿no? Cosa que Correa había resuelto. Eran el país más seguro de América Latina y creo que a nivel mundial destacaban, ¿no? Entonces un gobierno realmente brillante. De este socialista, comunista, no lo sé, progresista, nada más, ¿no? Que pensó en la gente y que gobernó para la gente en el caso de Ecuador y que funcionó, ¿no? Y bueno, el regreso de Bolsonaro y Macri, pero ya la segunda ola, pues ya Lula regresa, ya no lo ve el maestro, no, ya no está en el libro el regreso de Lula, ¿no? Y en el caso de Argentina, el regreso de los Kirchner, en este caso con el kirchnerismo, en este caso con Alberto Fernández, y otra vuelta más con Macri. Entonces están en ese tiras y jalas, no se logra estabilizar, en el caso de Argentina o de Brasil, un progresismo, ¿no? De forma contundente, ¿no? Bueno, y hay que estudiar la historia de América Latina, la historia contemporánea. Yo pongo los nombres, los presidentes y el periodo, pero detrás de esto hay un montón de cosas. Hay un montón de políticas, un montón de movimientos sociales que han estado presentes, que han hecho una cosa u otra, que nosotros debemos beber de esa experiencia y ligarnos a organizaciones que han estado ahí, ¿no? Y que siguen consecuentes, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí podemos continuar con Lula. No menciona a Mujica, se olvidó de Mujica, mencionó a Tabaré. Está Kirchner también, que de la mano con el comandante Chávez pararon el ALCA. La Bachelet la consideran dentro de esta ola progresista, no sé qué tanto, ¿no? La concertación chilena. Y bueno, y menciona a los gobiernos que dan el impulso, digamos, ¿no? Y que son cosas que también hay que repasar. Algunas las hemos estudiado más que otras, ¿no? El comandante Fidel liderando la revolución del 59, hay un error en el libro, él habla del 57, menciona a Salvador Allende, ¿no? Y esos dos casos, esas dos experiencias que iluminan a Chávez, ¿no? Entonces Chávez está en la síntesis de esas dos experiencias, ¿no? En la síntesis de la revolución cubana, que inicia los procesos de liberación en América Latina, y la experiencia democrática o del socialismo democrático de Salvador Allende, ¿no? Ahora hay un caso notable, el caso de Nicaragua, ¿no? Y por eso pongo esas fotos, porque tenemos a la gloriosa revolución sandinista en Nicaragua, tan particular, tan propia, del 79 al 90, su caída, y el regreso, ¿no? ¿Y en qué se ha convertido ese señor, no?
realmente hay que analizar. Nicaragua, ¿no? Como baluarte de la revolución continental. Es que son países con sus particularidades, con sus traiciones, con sus retrocesos. No es perfecto, pues no, no es perfecto la cosa. Como Maduro, la crítica a Maduro, 1000 críticas a Maduro, pero también aciertos, y son cosas que tienen que evaluar los propios venezolanos y nosotros también tratar de entender, porque no estamos ahí, ¿no? Y así, ¿no? Y esta cosa que tú dices de China es lo mismo, no conocemos China. Entonces, desde acá lo miramos y utilizamos una categoría, decimos, bueno, capitalismo de Estado, ¿no? Pero no estamos ahí, pues, en las disputas dentro de las dos líneas, etcétera, del partido, ¿no? Y bueno, menciona El Salvador, que fue la última revolución impulsada por Fidel, ¿no? Pero podemos agarrar noticias de hoy. No sé si han escuchado lo del ELN, ¿no? Entonces, porque acá, Sí, claro, claro, claro. de Petro. Y como ELN, que está en proceso de negociación de paz en Colombia, las FARC ya depuso las armas hace poco, y el ELN ha estado demorando, pero finalmente entra en la negociación. ¿Qué pasa? Uno de los sectores del ELN se va a un sitio y, bueno, la caracterización del mismo Petro es, ya son desviaciones totales de la guerrilla, ¿no? Para convertirse en paramilitares, en narcos. Mercenarios, pues, prácticamente, ¿no? Mercenarios. Como los Entonces, remanentes de Sendero en el Brain, pues. así es, entonces en eso se terminó los grandes movimientos de liberación, guerrilleros, de gente valiente, que emocionó a la juventud con la inmolación de Guevara, ¿no? En Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay grandes continuadores también, ¿no? Y por eso pongo esto también, ¿no? La necesidad de la continua corrección autocrítica, bueno, no la pongo acá, no sé dónde está, pero bueno, la voy a adelantar un poquito, está esto, ¿no? Esto, ¿no? Que es la experiencia mexicana. Y dos experiencias fabulosas, la del subcomandante y el ZLN, el ejército, bueno, Duce le pone frente, había una mala corrección, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que el 94 se levanta, digamos. Yo diría que es el último levantamiento guerrillero, pues, ¿no? Y en este caso es un movimiento indígena que libera una región y que construye de ahí una propuesta, ¿no? O sea, se pasa de la segunda a la tercera constelación, pero de forma limitada en un territorio, en una región, en este caso indígena maya, ¿no? Y luego López Obrador viniendo desde atrás y con una continuación, realmente una performance política realmente envidiable. Y un triunfo de la Sheinbaum y hasta ahora una performance también imbatible, ¿no? Entonces, ahí está. No meramente reformista, ni tampoco revolucionario. En este caso, la tercera constelación, la construcción de un Estado nuevo. ¿Cómo se hace? Ahí está el ejemplo mexicano. Y de una situación tan crítica como la peruana, con un nivel de corrupción brutal, ¿no? Entonces, este señor López Obrador, que era un político incorruptible, con una moral pues extraordinaria, da ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú debe haber, no lo conozco de repente, no lo he visto, pero ahí debe haber un alcalde que está haciendo una gestión, de repente un regidor que está avanzando y que de acá 10, 15, 20 años es el López Obrador del Perú. No lo sabemos. Déjame creer. Y bueno, entonces eso es, ¿no? Pero me adelanté. Pasemos a la parte 2, la necesidad de una continua corrección autocrítica. Y ahí estamos todos metidos, ¿no? El partido dice que no elabora una ideología con la que puede educar a su juventud los gobiernos futuros, se convierte en una maquinaria electoral, pierde contacto con el pueblo, se burocratiza, se corrompe, intenta gobernar de las estructuras fetichizadas del Estado. Entonces, bueno, está claro eso, ¿verdad? Está claro. Y para el caso de boliviano, no nos olvidemos, hay que analizar este patita del Congreso, no sé si llegó a ser presidente del Congreso, es la juventud del MAS. Y García Linera tiene esperanza en gente como él. Él dice, un pata de origen campesino, que migra a la ciudad, que logra obtener el título universitario, pero que también es emprendedor, es de la nueva generación, ¿por qué no? La síntesis del Evo y la síntesis que se llama de Arce, ¿por qué no? Entonces, él da esperanza en esa juventud que se formó ya en la tercera constelación,
Y era muy niño, muy pequeño cuando estaban los bolivianos combatiendo, ¿no? Contra los presidentes neoliberales, sino que se formó ya Entonces, ahí está, ahí tienen la gente, ¿no? Bueno, la lenta transformación del ejercicio creador del poder en la tercera constelación hacia un nuevo Estado popular democrático. Lo que exige imaginar ahora una estrategia de un largo y más tortuoso proceso que incluye momentos tácticos de mucha mayor sabiduría práctica, sabiendo discernir en las acciones proyectos concretos de los tres clásicos tiempos, el del corto, del mediano y del largo plazo, ¿no? Entonces ahí está describiendo la complejidad, ¿no? Entonces nuestra generación del 60, del 70, y eso lo hemos recogido en muchos testimonios, ¿no? Ellos sentían que la revolución ya mañana era la revolución, la revolución instantánea, dicen, cuando es una gran pelea, de largo aliento. Eso también entendieron los chinos. O sea, con la gran revolución cultural, donde la juventud maoísta emocionada empezó a sacar el ancho a todo, ¿no? Sirvió, pero había desviaciones. Destruir toda la tradición, ¿no? La tradición cultural es un absurdo. Pues esa es la gran batalla, o sea, la gran herencia es la historia del pueblo chino. O sea, ¿no? El gran Estado chino, desde el siglo II, o los grandes aportes a la ciencia, a la cultura, eso destruirlo en un instante, pues no. Esa es la gran pelea, la gran acumulación. Entonces, y tú eres parte de eso, ¿no? Entonces los chinos lo entendieron, dijeron, no, señor, entonces hay que corregir. Entonces la gran revolución cultural hecha por la juventud, los guardias rojos, eso corregido por el partido, ¿no? Hay que aprender de estos viejos también. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, acá tenemos algo que, pucha, me gustaría leer completo, el tiempo un poquito se nos va, dice, después de 70 años había fracasado la revolución al no saber cultivar en el nivel del sentido común cotidiano y cultural del pueblo una auténtica revolución histórica irreversible, ¿no? O sea, se refiere a la Unión Soviética. Después de 70 años había fracasado la revolución al no saber cultivar en el nivel del sentido común cotidiano y cultural del pueblo una auténtica revolución histórica irreversible. Entonces, López Obrador habla de la revolución de la conciencia, pues. Entonces, no basta tomar el gobierno, no basta construir un Estado, ni siquiera, que puede demorar algunas decenas de años, sino cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Porque el enemigo sigue operando. Entonces, el hombre nuevo que decía Che Guevara, ¿no? Eso, Bueno, ¿cómo lo el hombre y construyes? mujer nuevo. ¿Cómo lo construyes? Si la sociedad es una sociedad, pues, totalmente corrompida, ¿no? Y ahí está, los chinos tienen una gran tarea ahí. Claro, lo combaten, ahí tienen su TikTok, ahí tienen su Red Note, pero ¿qué se pone ahí? La misma basura del otro lado, ¿no? Pero claro, por otro lado tienen sus GTN, ¿no? Y compara la noticia, eso siempre hace Diego Rusarín, es interesante, ¿por qué hace eso? ¿No? Dice, ese GTN que te dice, bueno, los copos de hielo, ¿no? Forman geométrica, esa es la noticia. En el otro lado, violación, muerte y todo, entonces esa es la noticia. Claro, el otro, han ahorcado pena de muerte en China de un corrupto, ¿no? La otra es otra noticia diferente. Entonces, ¿cómo? Ahí está. ¿Y qué está haciendo ahí el partido? El partido está construyendo el nuevo sentido común. Eso está haciendo. Y claro, las grandes redes sociales no entran en China. Tienen restricciones totales. La misma restricción, dice Diego Rusarín, disculpa que lo cite tanto, pero el hombre está en la línea, que tú debes tener con tus hijos. O le vas a dar al celular a tu hijo, bueno, dale tu celular para que veas qué tipo de adolescente se vuelve, ¿no? Y en esto Esbieta nos puede precisar con mayor detalle. Entonces los chinos hacen eso con su pueblo, le cerramos. No, que recorte libertades, te dicen, ¿no? Bueno, están educando a su pueblo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde es que la Unión Soviética falla? Y eso los chinos lo han estudiado a fondo en las políticas económicas, pero también en las políticas culturales, en la más media, en la Guerra Fría. ¿Dónde son derrotados la Unión Soviética? ¿Dónde? ¿Qué significado tiene Hollywood, por ejemplo? La batalla cultural, ¿no? La disputa por la hegemonía cultural.
Entonces, bueno, eso está ahí. Pretender constituir al mercado y no al Estado como la institución rectora de la vía política, como la gestión privada gracias al mecanismo de la competencia como institución exclusiva de la gobernabilidad del Estado mínimo. Bueno, eso lo tenemos claro. Como el neoliberalismo, ya, ¿qué es lo que ha hecho? Ya lo sabemos, ¿no? Y ejemplos múltiples tenemos. Pero, como también la apertura, ¿no? El estatismo no lo es todo. China, ¿qué hace? Muy bien los bancos, totalmente control del Estado. Sectores estratégicos, control del Estado. Pero lo que puede ser privado, que sea privado. Donde se puede fomentar la competencia, que no es propiedad del capitalista ni del burgués, sino del hombre mismo, que se difunde en el mercado, que también es una categoría no capitalista, sino es una creación heroica de la humanidad para hacer el intercambio. Y eso también Dussel lo explica bien en 16 tesis de economía política, ¿no? Y siempre lo entendió Marx, el único que nosotros le atribuimos, el mercado es de ellos, la competencia es de ellos y nosotros somos el Estado. No, pues, dicotomía absurda, simplista. La cosa no era así. El mercado, creación de los pueblos. La competencia es cosa de los productores. Y nosotros, los obreros, proletarios, somos hijos de los grandes artesanos, de los grandes productores. También está y podemos competir. Pero bueno, entonces, finalmente la transformación institucional, la parte 4. Disculpen que me acelere, ya estamos sobre la hora. Hay que temer, en cambio, quedar con los brazos cruzados en la inoperatividad del revolucionario café o de los anarquistas de las aulas universitarias, frecuentemente pequeños burgueses que imposibilitan al pueblo organizarse combativamente en movimientos sociales. Bueno, y esto es un poquito, pues, creo que Vieta lo mencionaba, cuando los intelectuales a veces, cogiendo una categoría teórica que sirve para entender el proceso, tratamos de simplificar la realidad para que entre en nuestra categoría filosófica, teórica. No, pues, no, pues, entonces ahí la ingeniería a veces nos ayuda porque la gran teoría de la ingeniería e incluso de la matemática es producto de la experiencia. Por eso decimos, los egipcios construyeron antes las pirámides que Euclides creara la geometría. Entonces se construyó la pirámide, pues el ingeniero construyó la pirámide. El otro teorizó la pirámide y llegó a la conclusión de la geometría euclidiana, pues, de Euclides, ¿no? Entonces es así, incluso en la matemática, más aún en las ciencias sociales, más aún en la ciencia política. Por eso este libro no está acabado ni se acabará nunca. Este libro es la teoría del partido, es la historia del partido, que va comprendiendo la coyuntura y la va sintetizando, la va ordenando y va teorizando al respecto y va orientando a sus militantes. Este libro es la historia del partido, crítica creadora. Los únicos pueblos que han defendido su soberanía, como Cuba y Venezuela, es porque sus ejércitos no pudieron ser corrompidos por las potencias metropolitanas. Acá hay una nota clave. No vayan a creer que ahora, como ya el ejército zapatista fue la última experiencia, El Salvador, cuidado, cuidado. Tarea de mediano plazo, construir un ejército de patriotas. Miren lo que está diciendo, ¿eh? Un ejército de patriotas, porque la política se define en última instancia con las armas. No va a ser un inocente socialdemócrata que dice paz y amor, con todo el respeto, ¿no? Sino que las armas definen la situación política final. Y es por eso que nunca cayó el comandante Chávez ni el compañero Maduro. Por eso que lo rescatan en el 2002, en el golpe, porque tiene una oficialidad patriota bolivariana, forjada con el acero, ¿no? Claro, otros dirán también corrompida, la boliburguesía, habrá que estudiar cada caso. Pero una defensa cerrada del proceso con las armas en la mano. Y esos oficiales ya son generales, altos mandos, y hay una nueva generación de oficiales que se han generado en revolución. Y bueno, Cuba es lo mismo. Cuba fue lo mismo. Entonces, Cuba y Venezuela, ahí está. Cuba y Venezuela, dice el maestro. Entonces, y bueno, y finalmente, ya para la quinta parte, yo quiero dejar esta frase, dice, quien elija aquella clase de profesión en que más pueda hacer en bien de la humanidad, jamás flaqueará ante las cargas que puede imponerle, ya que estas no serán otra cosa que sacrificios asumidos en interés de todos. Quien obre así no se contentará con goces egoístas, pequeños y mezquinos, sino que su dicha será el patrimonio de millones de seres. Sus hechos vivirán calladamente
pero por toda una eternidad, y sus cenizas se verán regadas por la ardiente lágrima de todos los seres humanos nobles. Un joven de 17 años en su examen de bachillerato. Bueno, usted ya lo conoce, ¿no? El gran maestro, maestro del maestro. Y permítame que esta frase me hace recordar al llanto de los chiitas, ¿no? Hay bueno, los musulmanes en la escuela chiita tienen una práctica donde lloran. ¿Lloran por quién? Por un mártir, ¿no? Que en este caso era el nieto del profeta. Y esas lágrimas, me hace recordar esta frase de Marx, esas lágrimas de los chiitas, ¿no? Entonces esas ardientes lágrimas de todos los seres humanos nobles. Entonces, por eso dicen los chiitas, esas lágrimas me forman o me mantienen en la lucha por la justicia, ¿no? Ese es un poquito el tema. Entonces ahí lo relaciono, esta mística marxista con la mística de los chiitas que están en primera línea, ¿no? Bueno, ahí yo concluyo. Se ha sumado la compañera, nuestra amiga Gloria. Un saludo para ella y ahora les damos la última palabra para que ustedes cierren. Rubén, Esbieta y Gabriela, con esto he concluido. No he leído las citas completas, las compartimos, pero sí hemos hecho un recorrido general a este ensayo último, la sección 44, la de Enrique Dussel en la conclusión del libro. Así que empezamos. Rubén, te escuchamos. Algunas palabras finales. Bueno, ya más allá de lo que has precisado, lo que has mencionado, Javier, me parece muy, muy interesante. No le había leído esa frase de Marx, que realmente es inspiradora. Lo que queda de la exposición son varios temas, ¿no? Primero, no perder nunca de vista el poder obediencial, ¿no? Esto es una columna vertebral que casi en todo el motivo del fracaso del socialismo real, su burocratización, su corrupción, el debate que pareciera ya resuelto, pero que no lo es, de primero el partido o primero el pueblo, ¿no? Y en muchos casos, primero es el partido y es donde comienza la debacle. Definitivamente, primero es el pueblo, ¿no? Y el partido o la organización, el instrumento político, es un catalizador que siempre debe ir de abajo arriba y nunca al revés, porque si no se vuelve un poder, un gobierno, un poder mandante que nos trae los fracasos. Particularmente yo creo que en el país eso se ha visto, en la historia del Perú, se ha visto de manera pues totalmente nítida, ¿no? Es una lástima, pero valga hacer la reflexión porque es parte del balance, ¿no? De lo que se tiene que hacer respecto a la experiencia, por ejemplo, del PECUS. Que creo que Dussel dice que finalmente se moderniza, ¿no? Eso es lo que le pasa. Mientras que con Deng Xiaoping en China se regresa a beber, porque el Partido Comunista Chino finalmente corona lo que es la gran cultura china, que tiene una columna vertebral que es la religión tradicionalista, confucionista, taoísta y budista, ¿no? Entonces, creo que regresando, el poder obediencial es imprescindible analizarlo, fundamentarlo en términos filosóficos, pero también prácticos, para el decurrir de los hechos que vendrán, ¿no? Para nosotros. Otra cuestión que me parece relevante, Javier, y con esto acabo, había muchas cosas muy, muy importantes en las citas que te has permitido escoger, pero cuando te dije, ¿no? El Che Guevara habla del hombre nuevo, ¿no? Y esto es una cuestión que es absolutamente esencial para sostener, pues, justamente un proceso de transformación. Dussel ahí dice, ¿no? Que el partido debe invertir en formar a sus cuadros más jóvenes para poder tener un futuro como un partido de transformación y no una burocratización que termina finalmente desorientada. ¿Cómo construimos ese hombre nuevo, esa mujer nueva para el sistema?
es también una cuestión que hay que analizar en detalle, pero es lo mínimo que creo tiene que darse, es una cuestión pues de ética insoslayable, ¿no? Insoslayable que podamos nosotros ir animando a los cuadros, que podamos ir eh, conociendo, con los cuales nos vamos interrelacionando, impregnar, para que sea viable en algún momento el aparato político que surgirá. Eso me parece que son cuestiones, columnas vertebrales determinantes, que la izquierda en general, en el Perú en particular, nunca las ha tomado en cuenta. Lo que ha habido es un caudillismo extremo para proteger ciertos feudos que enriquecen o le dan una vía ligeramente cómoda a las burocracias dirigenciales, y no hay más. No hay ni un hombre nuevo, no hay de arriba, no hay de abajo para arriba, no hay un poder obedidencial. Es imprescindible que esos conceptos se difundan, y creo que son de los grandes aportes que a nivel de conceptos políticos, de categorías políticas hizo Dussel, ¿no? Porque finalmente Marx lo que otorga son categorías económicas, pero no categorías políticas que bueno, lo pudo hacer brillantemente Enrique, ¿no? Yo hasta ahí comentaría. Sí, gracias Rubén. No sé si es Vieta, Gabriela quieren cerrar con algunos comentarios finales. Sí, Javier. Bueno, primero muchas gracias. Hay varias cositas de verdad que me han movilizado también, sobre todo de la última parte de la presentación. Y bueno, creo que nos quedan ahí varias cosas por desarrollar, por discutir, por analizar, por profundizar también. Em, Esto importante lo que mencionaba Rubén, ¿no? El tema de esta, esta, mm, esta reflexión, ¿no? Sobre el partido, sobre el partido y el pueblo, ¿no? Es esta cuestión que muchas veces todavía sigue preponderando en algunos movimientos, organizaciones progresistas, ¿no? Y algo que es importante aquí es que justamente las agendas impuestas no funcionan, ¿no? Es lo que nosotros hemos visto en los últimos años, ¿no? Hay algo más allá de lo que uno puede o se puede creer ideológicamente desde los partidos, desde los movimientos, que trasciende muchas veces o que va muchas veces en contra también de algunos preceptos que se manejan a priori dentro de las organizaciones, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Lo que el triunfo de Milei sobre el triunfo de Milei, que un conservador, pero que se supo hacer las lecturas de la parte económica, al menos en campaña, ¿no? Se manejó un discurso distinto a la agenda identitaria que manejaba el partido de izquierda, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cuestiones también nos hacen poner sobre la mesa que hay muchas cosas que van más allá de la agenda a priori, ¿no? Como lo mencionaba de muchos partidos, ¿no? Y que es momento de reformular, de cuestionar y de empezar también a darle otro significado también, ¿no? A romper, creo, esa contradicción derecha-izquierda que existía en la imaginaria hasta hace unos años, que ya sabemos que ya no es esa contradicción, ahora digamos la base de lo político, ¿no? Eso y bueno, también como que saltar de esta cuestión de las resistencias hacia establecer una nueva hegemonía, ¿no? Algo que justo hablaba ayer con unos compañeros en una presentación de un trabajo de investigación que tuvimos sobre los sujetos políticos, ¿no? Y los sujetos políticos llegan a constituirse justamente en sujetos dentro de lo imaginario, lo político y sobre todo dentro de la política y el orden social en la medida de que puedan tomar cierta hegemonía dentro de la política, ¿no? Entonces, tenemos movimientos que muchas veces las organizaciones se han acostumbrado a hacer la resistencia de algo y nos cuesta pensar en un poder que tiene que, para realmente posicionarse, tiene que digamos, acaparar muchas cosas, ¿no? Entonces, esto también hay que repensarlo, ¿no? Como parte del estudio de los sujetos políticos en nuestro contexto, ¿no? Y bueno, creo que hay muchas cuestiones ahí para poner sobre la mesa y bueno, esperemos que en las próximas sesiones podamos desarrollarlo.
Muy bien, Julieta, gracias por tus palabras y por tu participación. Está también Gabriel, no queremos desaprovechar su sapiencia. Ha entrado casi al final, pero de repente tenga algo que comentar. Se le pasó también el documento antes, de repente lo ha leído con más detenimiento y tiene que algo que decir importante. Gabriela, cerramos contigo. Hola compañeros, buenas noches, disculpen la demora, pero es que estoy en el hospital y a veces tengo la ilusión de tener tiempo, pero hay días que no, realmente no he podido analizar el documento, pero me gustaría hacer un comentario acerca de lo último que he escuchado, y es hegemonía, es formación de cuadros, y cómo darle el celular a tu hijo lo va a formar de una manera. Entonces, he estado leyendo Ideología, Cine y Revolución de un autor cubano, en el que precisamente problematiza la forma en la que se ha ensayado en Cuba establecer, en luchar por una hegemonía ideológica. La Revolución Cubana, según este autor, tiene sus raíces en el nacionalismo, en el antiimperialismo y el humanismo ilustrado, que se viene practicando en Cuba desde los tiempos de la colonia, por sus circunstancias de ser sometido a los imperios diversos, imperio británico, imperio español y Estados Unidos. Entonces, esas raíces no eran socialistas ni comunistas. Entonces, ya logrado la toma del gobierno, se proponen hacer una revolución. Y para esto piensan lograr una hegemonía del pensamiento socialista desde el gobierno, pero se establecen tres tendencias, ¿no? Que es un marxismo ortodoxo desde el gobierno, desde las entidades gubernamentales, y un pensamiento más ecléctico y un pensamiento decididamente anticomunista. Entonces, se da una lucha, una contradicción, de tal manera que censuran películas, censuran contenidos, lo meten a la cárcel, por ejemplo, a Pablo Milanés, etcétera, ¿no? O sea, un encarnizamiento con situaciones divergentes. Censuran la televisión, censuran, etcétera, etcétera, ¿no? En su afán de crear hegemonía ante un pueblo que no es comunista, no es socialista, un pueblo que está entre ser proletario y ser siervo de la gleba, ¿no? O sea, venían de una economía feudal. Entonces, mayoritariamente, ¿no? Con las centrales azucareras. Entonces, es difícil el trabajo, y lamentablemente yo creo que han perdido la batalla. Y la batalla la ha ganado a su guerra cultural porque ellos apostaron optaron por la vía de la cultura para crear una superestructura socialista, contradiciendo a la teoría en el sentido de que es la base social la que va a determinar la superestructura, y ha perdido la batalla contra el reggaetón. Claro. El reggaetón ha penetrado la cultura de los jóvenes, de su tesoro para cualquier revolución, que son la juventud. Su juventud es reggaetonera, ¿no? ¿Quién le ha ganado la batalla? También la lucha, la misma apuesta del imperialismo, ¿no? Que es cultural. Y bueno, yo reflexiono en el sentido de que
creo que en toda revolución habría que pensar de dónde nace la revolución. ¿Qué hace la revolución? Es las contradicciones de las clases, ¿no? Y cuando Javier dice, sí somos productores y sí podemos competir y sí podemos, o sea, es algo que hemos creado. El mercado también es nuestra creación, es nuestro patrimonio también. Entonces, no sé, pienso que asentarnos en un instrumento cultural podría ser, si ya sabemos que no funciona, entonces lo que habría que hacer, pienso que es fortalecer la posibilidad de las clases de seguir luchando bajo cualquier gobierno, de seguir, de fortalecer sus luchas, ¿no? Porque es la lucha de clases la que va en cualquier campo, en el campo cultural, ideológico, científico, económico, filosófico, etcétera, ¿no? O sea, estimular la lucha y no la adhesión a un régimen que es tan difícil crear una ética, porque se corrompen, y mucho más en el socialismo, porque no hay recambio. No, el socialismo en el mundo no ha logrado la posibilidad de crear cuadros de recambio, sino más bien tienden a ser monarquías, ¿no? Eso. Bien, Gabriel, sí, pucha, excelente. Me gustaría seguir leyendo bueno, la propuesta para la tercera sesión es de la sección 43, estamos viendo un poquito de atrás hacia adelante. La revolución, el Estado y las tensiones creativas, Álvaro García Linera. Entonces, justamente es sobre el proceso boliviano, ¿no? Y ahí menciona mucho de estas cosas, ¿no? Como pero bueno, ya el tiempo en realidad se ha agotado, pero la idea es desarrollar esa sección 43. Y las secciones futuras, yo lo que he estado pensando es que ya tiene que ser también ya una cuestión propia ya. Entonces, claro, podemos seguir leyendo el volumen 3, desarrollar lo que está acá. Sí, creo que es valioso, pero yo creo que sobre la base de lo escrito por García Lineras tendríamos que estar construyendo ya lo propio, ya la experiencia del proceso peruano. Entonces ahí describir esto que yo al inicio decía, Ollanta, qué significó, Castillo, qué significó, lo que hubo atrás con Barrantes y el APRE en los 85, qué significó, en los 90, digamos, el triunfo de Fujimori, qué significó, o los Acuña y los Podemos, qué significa hoy en el Congreso, o las movilizaciones impulsadas del sur, quién está detrás, etcétera. Entonces ya hay que empezar a hacer creación heroica. El esfuerzo que la Mauta no pudo porque la vida se le acortó. Pero cómo no surgieron gente después. O sea, da risa los mariateguistas, Mariate ya murió ya hace cuántos años. Entonces, ¿y dónde está el nuevo Mariate? Y bueno, Arguedas, ¿no? Ahora estamos terminando su obra antropológica, ¿no? O Galindo, ¿no? Pero son cosas que hay, así no es, falta el octavo ensayo. Entonces, es tarea nuestra, el octavo ensayo. Es la invitación a la vida heroica, es el libro que se pierde cuando se lo mandan a Falcón, ¿no? Entonces, España creo, bueno, se pierde en el camino, en el octavo ensayo, el programa, ¿no? Entonces, el entendimiento de la realidad peruana, finalmente el programa, la salida, la estrategia, la táctica que exigía Rubén en las primeras preguntas. Bien, entonces nos quedamos hasta ahí, la segunda sesión se ha alargado. Muchas gracias Rubén, Esbieta, Gabriela por darse tiempo. Y ya nos reencontramos en la tercera sesión de este estudio de la política, impulsado por Chino y Cachito, o por Producciones Vanguardia. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.